Yo no sé de ti, pero estamos viviendo en esos tiempos. ¿Cómo vivir en tiempos peligrosos? Muchos de nosotros no tenemos ni idea el vivir en guerra o cuando está el país en guerra, porque gracias a Dios que este país se ha dedicado a llevar la guerra a otros lugares, a otros países. Y gracias a Dios que este país, o nuestros países donde venimos, no sabemos porque no hemos pasado por ese tiempo así. Pero hay guerra en estos tiempos y está la guerra. Yo me impresionaba con armamento que está sacando Rusia, Ucrania, con los jets preparados de alta tecnología, lanzando misiles, lanzando bombas, granadas y todo eso. Es impresionante, es impactante ver esas imágenes en las noticias y el peligro. Imagínate estar ahí, imagínate ver las imágenes de un padre que se está despidiendo de una hija, diciéndole: te vas a un lugar seguro, se van a un lugar seguro porque yo me tengo que quedar aquí a pelear. Y es algo triste ver esas imágenes, ver todo lo que está aconteciendo. Es un peligro. En eso estamos viviendo en estos tiempos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y queremos ver en esta mañana qué es lo que falta para que Cristo regrese por segunda vez. ¿Se está cumpliendo la profecía bíblica? ¿Qué debemos estar haciendo en estos tiempos? ¿Cuál debería de ser mi actitud como creyente en estos tiempos? Y eso es lo que estamos y vamos a ver en esta mañana. No vas allí por causa del tiempo todavía, esa no es la escritura, pero Dios conoce lo que va a pasar en el futuro. Dios conoce lo que está pasando ahora. La Biblia dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Isaías 46 del 9 al 11, si lo pueden leer después en su casa. Eso es lo que dice. Eso es lo primero que deberíamos estar haciendo, recordando lo que va a venir en el futuro y lo que está pasando ahora. Eso es lo que debemos estar haciendo. Dios dice claramente en la Biblia que va a pasar el final de los tiempos, los últimos días. Y aquí lo revela lo que va a pasar, ya que Dios conoce el futuro como si fuera el pasado. Amén. Vemos aquí en la escritura que hemos leído, dado lectura, ahí habla acerca de Dios conoce todo, porque Él sabe. Antes de que pase, Él ya sabe lo que va a pasar. Y en cuanto a las profecías acerca del futuro, la Biblia dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segundo de Pedro 1:21. Todo lo que está escrito aquí, esta verdad, estas verdades del hecho de lo profético, se ha cumplido todo hasta este día. Toda palabra toda profecía que se ha dicho acerca del futuro se ha cumplido y se cumple literalmente. Consideremos las profecías que se hablaron acerca del nacimiento de Cristo, la vida, la muerte de Él, la resurrección de nuestro Salvador. No fueron solamente cosas que no fueron cumplidas, sino que se profetizaron en el pasado, en el Antiguo Testamento, y se cumplieron. Y Jesús literalmente no fue algo espiritual, porque muchas veces la gente dice, puede ser que esto es solamente algo que no literalmente va a pasar y que es algo alegórico. Alegórico quiere decir que no pasará como está escrito que va a pasar. Pero la Biblia lo cumple vez tras vez, que cuando el Señor Jesucristo fue profetizado que iba a nacer en Belén, se cumplió. Se cumplió que se dijo y se predijo que iba a ser traicionado por uno y fue cumplido. Se predicó y se profetizó acerca de que iba a ser vendido por 30 piezas de plata y se cumplió. Está aquí en la Biblia. Se profetizó en Isaías que iba a ser crucificado, que iba a ser perforado de sus manos sobre sus pies y iba a ser crucificado en una cruz, y se cumplió. Y que después de eso iba a ser
estado crucificado entre dos ladrones y se cumplió. Que se iba a sepultar y él mismo dijo: destruyan este cuerpo que en 3 días lo levantaré. Y se cumplió. Todo esto se cumplió. Todos estos detalles, cada detalle se cumplió, fueron predichos y se cumplió a la letra, a lo cabal de la letra. Si es de que todo esto se cumplió literalmente. Literalmente, no es que no va a ser literal. Algunos encontramos en la Biblia símbolos, simbolismos acerca de varias profecías, como dragones, como jinetes, los 4 jinetes de Apocalipsis y todo esto habla literalmente a eventos que van a pasar literalmente. No solamente algo similar, sino va a pasar literalmente. Quiero que ahora sí me acompañen a 2 de Timoteo 3:1. Solo vamos a dar lectura a un versículo para la introducción. 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1. Nos ponemos de pie para dar reverencia a la palabra de Dios y dar lectura a la palabra de Dios. Están ahí, 2 de Timoteo 3:1. También vamos a dar lectura a todos. Voy a esperar a que leamos todos, en voz alta, todos. ¿Listos? Dice, también... Una vez más, vamos a leerlo por segunda vez porque aquellos que no alcanzaron a buscarlo, a encontrarlo, y vamos a hacer tiempo para que ellos lo lean todos. Vamos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Quiero enfocarme en esta mañana en tiempos peligrosos. ¿Qué se refiere? ¿Qué se refiere cuando dice que estamos en tiempos peligrosos? Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, por cada uno de los que hemos llegado aquí hasta tu casa para escuchar tu palabra. Este es el tiempo más importante de todo. Cada ministerio, cada lugar estuvo, ya tuvimos la alabanza, la adoración, y cada cosa es importante, pero lo más importante es tu palabra. Gracias por darme la fortaleza, gracias por bendecirnos con tu palabra, gracias por revelarnos tu palabra. Gracias te damos. Ahora ruego, mi Dios, que quites toda distracción, todo lo que quiera sobrepasarse sobre la autoridad de Cristo, que sea sometido en esta hora. Y pido, mi Dios, que toda distracción pueda ser sacada, mi Dios, en esta hora, que podamos estar todos concentrados a tu palabra. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿En qué tiempo o qué tiempo es que estamos viviendo ahora? Porque dice la Biblia ahí en 2 de Timoteo que también debes saber esto, que en tiempos que dice que vendrán en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Y esto fue escrito ya más de 1500 años. Y dicen postreros tiempos, y mucha gente dice, pues ya se ha predicho, se ha profetizado y no ha pasado. Ha pasado, todo se ha cumplido de acuerdo a la Escritura, ni una tilde que se ha pasado de Dios. Todo lo que se ha predicho, todo lo que se ha profetizado, se ha cumplido hasta este día y se está cumpliendo hasta este día. ¿En qué tiempo estamos viviendo ahora? Cuando habla de tiempos postreros, está hablando de dispensación. ¿Cuántos han escuchado hablar de la palabra dispensación? Dispensación, lo que significa dispensacionalismo, es una interpretación de la historia que divide los propósitos de Dios. Son tiempos que Dios provee, propósitos para la humanidad. Esa es dispensación. En diferentes periodos del tiempo de la historia hay 7 dispensaciones bíblicamente hablando. Y algunos teólogos dicen que puede haber unas más, pero bíblicamente son 7. Y quiero darte un breve resumen de esas 7 para poder entender de lo que se está hablando. La primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia, que es de Génesis 1:28 al 30. Habla acerca de esta dispensación cuando cubre el periodo de Adán y de Eva en el Edén. Esa es la primera dispensación. La segunda dispensación es llamada la dispensación de la conciencia,
y duró aproximadamente 1656 años, desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva del jardín de Edén hasta el diluvio, de Génesis 3, 8 al 22. Estoy dando la referencia para que la escribamos, no tenemos tiempo de leerla. Esta es la segunda dispensación, llamada conciencia. La primera es inocencia, la segunda, conciencia. La tercera dispensación es el gobierno humano. Se inició en Génesis 8. Dios había ya destruido la vida sobre la tierra con el diluvio universal, salvando solo una familia para reiniciar la raza humana. Esa es la tercera. Primera, ¿cuál es la primera dispensación? Segunda, tercera, gobierno humano. La cuarta es la dispensación de la promesa. Cuando comenzó el llamado de Abraham, Dios le llamó a este patriarca, y cuando él llevó al pueblo judío de Egipto, fue un periodo aproximadamente de 430 años. Durante este periodo, esta dispensación, Dios desarrolló, hizo crecer a la nación, a la gran nación que él había elegido, a su pueblo, a Israel. Está en Génesis 12:1, Éxodo 19 al 25. La quinta dispensación es la de la ley, que duró casi 1500 años. La puedes encontrar en Éxodo 19, 23. La sexta dispensación es la que estamos viviendo ahora. Es de la gracia. Comenzó en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, con Cristo, con la sangre derramada con Cristo en la cruz de Calvario. Lucas 22, 20. Ahí comenzó esta dispensación. Es ahí donde nos encontramos, es ahí donde el mundo se encuentra, es ahí donde tú y yo estamos, en esta era de la gracia, como más conocida, la era de la gracia, la era de la iglesia. Y ocurrió entre el 69 y 70 años de la semana de Daniel. Lo puedes ver en Daniel 9:24. Ahí está. Comienza con la muerte y termina, y la resurrección del Señor Jesucristo, y terminará con el arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4. En esta es la que nos encontramos. Aquí nos encontramos esta dispensación, y es para judíos y gentiles, es para todo mundo, es para todos. Y la responsabilidad de nosotros como creyentes, de la gracia que estamos ahora recibiendo, de la gracia que es en Cristo Jesús, amén, en Juan 3:18 lo habla. Esta es la gracia de Dios. Qué bendición por esta era, qué bendición por este tiempo de la gracia. Estamos donde el Espíritu Santo de Dios está morando con nosotros los creyentes. Lo puedes ver en Juan 14, 16 al 26. Y esta dispensación, este tiempo, esta era, está durando más de 2000 años ya. Y nadie sabe cuándo terminará. El único que sabe es Dios. Pero lo que sí debemos de saber es que va a terminar cuando venga el arrebatamiento. Va a terminar con el arrebatamiento. Y todos los creyentes que hemos nacido de nuevo, iremos con Cristo Jesús a la gloria, al cielo. Después del arrebatamiento tendrán lugar los juicios de Dios, que durarán 7 años. Está en Apocalipsis. La tribulación y después la gran tribulación. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de la gran tribulación. Y aquí es donde nos encontramos en la era de la gracia, no de la tribulación todavía. Porque surgirá después del arrebatamiento. Hemos pasado por cosas, pero nos encontramos en este tiempo ahora. ¿Puedes decir tú en esta mañana qué es la gracia? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la definición de la gracia? ¿Cuál es el significado bíblico? La gracia es un favor inmerecido o bondad de Dios, gran bondad de Dios que no merecemos o que no se gana. Es especialmente para todos los pecadores. ¿Quiénes son pecadores aquí? ¿Cuántos somos? Todos somos pecadores. Es para ti, para mí. Esa es la gracia de Dios. Génesis 18:3 dice: y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos,
escucha la palabra, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Esto habla aquí en el Antiguo Testamento, hablando la palabra gracia, el concepto gracia se usa de manera aquí en el Antiguo Testamento de Dios a una persona. Hay humildad de parte de quien la recibe y un favor inmerecido, gratuito de parte del dador, que es nuestro Dios. Esa es la gracia de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, el significado de la gracia también es expresado como el más alto amor de Dios, el amor incondicional de parte de Dios, la misericordia más grande de Dios que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por ello, para definir el concepto de gracia, podemos hablar en varios sentidos, pero todos relacionados con el amor a Dios, con la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, con la capacidad de recibir de Dios, que es lo que hemos recibido, la gracia de Dios, para todos nosotros los creyentes. Estamos viviendo todo esto para decir que estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos peligrosos. O puedes decir tú, ¿a qué se refiere el tiempos peligrosos? Número 1, apostasía. La apostasía es el peligro número 1 que estamos viviendo ahora. Estamos en tiempos de la apostasía. Ve conmigo a 2 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses. En esta mañana no sé por qué, pero mi lengua está hablando más de lo que yo puedo estar procesando en mi mente. 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2, 1 al 4. Habla acerca con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra reunión con Él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, a los creyentes, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la. Lo voy a decir una vez más porque parece que ustedes están en la land. Sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿En qué estamos viviendo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? En el tiempo de la apostasía. En este tiempo estamos viviendo. La apostasía está aquí ya, está al orden del día, por así decirlo. La apostasía está aquí. ¿Qué es la apostasía? Gracias porque me preguntaron, porque muchos todavía se les pasa y no saben de estos términos. ¿Qué es la apostasía? Es rechazar, es volver atrás, es recaer en una acción deliberada de personas que han profesado creer en Cristo y en forma deliberada rechazan la deidad de Cristo. La palabra deidad está mucho para absorber en esta mañana, pero pon atención, por eso estamos grabando. La palabra deidad o deidad significa lo mismo que Dios, quiere decir Dios. Es decir, hablar de la deidad de Cristo es hablar de Dios. Amén. Afirma que Él posee, cuando decimos deidad, Cristo posee los mismos atributos que Dios posee. Esa es la deidad. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Romanos 9:5 lo habla. Claramente dice que Cristo es Dios. Amén. Y muchas palabras. Primera de Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios.
que es Dios. En el principio, lo estoy parafraseando solamente. ¿Quién es el verbo? Cristo. La palabra, verbo es palabra. Verbo es palabra. Es Cristo, dice en el principio es Cristo. En el principio, Cristo era el verbo y el verbo era Dios y el verbo es Dios. Es Cristo. Cristo es Dios. Primera de Juan 5:20. Tito 2:13 lo habla. Segunda de Pedro 1:1 habla acerca de que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Mira, aquí podemos ver que aquellos que rechazan la verdad de que Cristo es Dios, algunos creyentes, entre comillas, dicen que Cristo no es Dios, están apostatando de la fe en Cristo. Son apóstatas y a lo mejor no lo sabes, pero aquellos que creen, o escuché a alguien que me dijo por ahí hace tiempo, oh pastor, alguien me dijo allá en mi país que Cristo no era Dios. Y yo le digo, pues está mal, porque la Biblia dice que Cristo es Dios. Aunque no lo entendamos, aunque nuestra mente no pueda comprender esta verdad profunda, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y hay tantas pruebas, lo puedes ver ahí, lo estoy dando las citas para que lo veas. Juan 5:18. Yo quiero que vayamos a Juan 5:18 para que puedas ver conmigo algunas. No vamos a ver todas, pero vamos a ver algunas. ¿Están ahí? 5:18. Dice, el Señor Jesucristo declara ser igual a Dios, igual al Padre. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Ve lo que dice el versículo 20. Ahí mismo de Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesucristo es Dios. El rechazar a Cristo es rechazar a Dios. El rechazar a Cristo es rechazar a Dios. Y hoy mucha gente, sin darse cuenta, está con esta apatía. Están rechazando el sacrificio expiatorio de Cristo. Están rechazando la redención de Cristo que Él nos hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Lo pueden ver ahí en su casa. Segunda de Pedro 2:1. Vamos a segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Que ahí vamos a estar por unos cuantos minutos. Segunda de Pedro 2:1. Desechando pues, ¿qué dice? Esta es primera. Segunda. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Escucha, y aún negarán, eso es negar. Y aún negarán al Señor que los rescató, Señor con mayúscula, Cristo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. De manera que la apostasía está allá. El apóstata es aquella persona, según la Biblia, que abandona la fe, pero no la profesión externa del cristiano. En simples palabras, es aquel que ha abandonado la fe. Pon atención, aquí llegamos. Esto solamente es la introducción. Hay muchas personas creyentes en este tiempo que han profesado a Cristo, que han profesado que Cristo es su Salvador. Esto es muy delicado y muy peligroso. Ahí se puede encontrar alguno de nosotros. Han profesado a Cristo, han recibido a Cristo como su Salvador, han dicho que Cristo, se han bautizado bíblicamente, pero se han apartado de la fe. ¿Cómo se han apartado de la fe? Exteriormente todavía dicen, no, yo creo en Cristo, pero están apartados de Cristo. Están apartados de Él, que con sus hechos están negando que son creyentes. Estamos. Podemos decir, una cosa es decir y otra cosa es vivir como creyente.
Una cosa es decir yo soy cristiano, yo soy creyente, y una cosa es vivirlo. Y ahí es donde muchos estamos en ese territorio, en ese terreno delicado. Decimos, si yo les pregunto ahora en esta mañana, ¿cuántos son creyentes? Ya no van a levantar todos la mano porque ya dije, no, después nos va a usar el pastor como ilustración. Pero ¿cuántos son creyentes aquí? Levanta tu mano. Si tú eres un creyente, ¿ve? Levanta la mano si tú eres un creyente en Cristo. Levanta la mano, que no te avergüences. Si tú eres un creyente en Cristo, levanta tu mano, alta, yo levantaría las dos, levántalas. Levanta la mano si eres un creyente en Cristo, no te avergüenzas. Qué bendición. Pero aquella persona, puedes decir tú, ¿estaré yo en esa categoría? ¿Estaré en ese terreno delicado? Puede que lo estés, sin darte cuenta o sin querer aceptar lo que estás ahí. Puede que estés. Mira lo que dice la Biblia, sigamos leyendo 2 de Pedro. 2 de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Perdón, hice un typo ahí. Un typo quiere decir que escribí en vez de una es dos. Puse uno en vez de dos, pero no es para ustedes, es para otros que nos entendemos aquí. 2:2, 2 de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo del diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que hablan de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque es este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El 9 dice, ¿sabe el Señor librar? Se me pega lo de Puerto Rico también algunas veces. De tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, incontumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Oh, hermanos, eso es lo que le espera a aquel que está apostatando, que dice una cosa, pero está viviendo de otra manera, de otra cosa. Se comportan como cristianos en la iglesia, pero allá afuera ustedes tienen la palabra. Dicen una cosa, pero con nuestros hechos decimos otra. Estamos negando la fe. En ese tiempo de peligro se encuentra la iglesia, se encuentra la iglesia. Y cuando digo iglesia, no me refiero a esta solo, en general. En esta área, en este territorio estamos caminando en un territorio muy peligroso. Estamos caminando en ese territorio y ahí se encuentra cuánta gente no se encuentra que profesan ser cristianos, pero solamente es de palabra, no de corazón. Dicen, pero no son. Mira, describe no solamente al apóstata, pero lo que le va a acarrear. Viene un juicio para todo aquel que está apostatando de la fe en Cristo. Un juicio tremendo. Si Dios no perdonó y comienza, esta es una predicación tremenda. Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron y están reservados esos ángeles, los que más se rebelaron. Hay algunos demonios todavía aquí entre las potestades del aire porque Dios se lo permite. Pero hay unos que están reservados
para ese tiempo de la condenación. El castigo peor viene para ellos, reservado para ellos. Dice que similar castigo viene para aquel apóstata. Yo no quiero estar en ese lugar, yo no quiero estar en esos zapatos, en esa condición cuando Cristo venga. Yo no quiero estar ahí. Mira, habla más acerca del apóstata, habla del maestro, porque hay maestros. Judas, casi no se lee, casi no se va ese libro. Judas, capítulo 1. ¿Por qué se rían algunos? Porque Judas solamente es uno. Ya lo iban a buscar si yo les digo Judas capítulo 2. Judas dice así, comenzamos el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, está hablando de los apóstatas, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje. ¿Qué dice? La gracia de nuestro Dios. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. En otras palabras, viven sus vidas, profesan una cosa, pero están viviendo de otra manera. La gracia, están abusando de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué no hemos sido consumidos? ¿Sabe por qué tú y yo estamos aquí en esta hora? ¿Saben por qué? Por la gracia de Dios. ¿Saben por qué todavía tú no eres el cristiano que deberíamos de ser y Dios no nos ha castigado? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Si no, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Por la bendita gracia de Dios hacemos lo que hacemos. Y todavía pensamos que nos salimos con la nuestra, pero es la gracia de Dios obrando, actuando a nuestro favor. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Esa gracia, y muchos de nosotros estamos abusando de la gracia de Dios. Muchos decimos, como me salgo con la mía, como Dios no me ha castigado, como todavía puedo andar un pie en el mundo y un pie en la casa de Dios, en las cosas de Dios, y como Dios todavía me tiene aquí, voy a seguir. Es aquel que está apostatando de la fe. No creas, que los de afuera ya, es aquel que está abusando de la gracia de Dios. Y tú y yo hemos abusado. Yo soy el primero aquí. Tú y yo hemos abusado de la gracia de Dios. Es suficiente, es necesario que tengamos en cuenta que el juicio de Dios viene aún con nosotros. La gracia de Dios, que gloria a Dios por la gracia de Dios que estamos en esta era, pero que no abusemos de su gracia. La gracia de nuestro Dios. Y dice, y niegan a Dios. Está conmigo en Judas 4. Y niegan a Dios, el único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, con sus hechos, y a otros con sus palabras. Niegan a Dios. Negamos a Dios en nuestra vida. Negamos a Dios, negamos al Señor Jesucristo, y niegan a Dios. Ve lo que dice el versículo 8. Vamos a brincarnos hasta el 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hablando de los ángeles, hablando de la autoridad que Dios ha puesto. Amén. Hablando de ellos, mal de ellos, dice el versículo 11. Este es tema para otro tiempo. Vamos a leerlo porque me fascina este versículo también. Pero cuando el arcángel Miguel nos da una ilustración, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió el enemigo a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Aún porque sabía el enemigo que Moisés había muerto ya, y el enemigo sabía y quería hacer algo con el cuerpo de Moisés, y el Señor no se lo permitió. Gloria a Dios por él. Los ángeles de Dios, el Señor Jesucristo dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, literalmente hay una lucha
en estos tiempos. Mira, hay una lucha que se está viviendo en los lugares celestiales que no vemos, que no nos damos cuenta. Hay una lucha, hay una guerra. Aparte de esa guerra de Ucrania, de Rusia, hay una lucha constante. Hay una lucha que quiere destruirnos. Hay una lucha que quiere que el enemigo, que nosotros nos apartemos de Dios, que nos apartemos de la fe, que nos apartemos de su palabra, que nos apartemos de la casa de Dios. Es una lucha constante en nuestra carne que el enemigo está tratando siempre, y nos estamos apartando, y algunos se están apartando. Tengo palabra para ti de Dios. Hay cuidado, ten cuidado de él. Cuidado de Dios, de parte de Dios. Pastor, ¿quiere asustarme? No, es la palabra de Dios lo que nos está diciendo. Ten cuidado con apartarte, porque hay protección. Pero si te sales, mira, el Señor, aun cuando estemos muertos y caminamos y seguimos en la verdad, y no estoy hablando de que perder la salvación. La salvación es por gracia, gloria a Dios por eso, porque si fuera por obras nadie sería salvo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la condenación, del castigo que te viene aquí y en la eternidad, aún el creyente. Recompensas, falta de recompensas. El versículo 10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Tremenda palabra. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué le pasó? Nos da ejemplos. ¿Qué le pasó a los que se rebelaron en contra del líder? ¿Qué pasó, hermano? Perecieron. La tierra se abrió y descendieron al abismo del infierno por el error, por la murmuración. Gracias a Dios por su gracia, hermanos. Por el chisme. ¿Cuántos chismes no son? Y hay chisme, y no quiero participar del chisme. El chisme trae consecuencias. Ahí no dicen aquí las hermanas aquí en otra iglesia: no, pastor, no somos chismosas, somos informativas. Es lo mismo. Murmuración, o entre varones también, murmuran de todo, se quejan de todo. Cuidado, ten cuidado, porque estás directamente, cuando nos quejamos de la obra de Dios, cuando nos quejamos de las cosas de Dios, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del siervo de Dios, y no por defenderme, porque Dios me defiende a mí. Cuando hablamos del siervo de Dios o de cualquier siervo de Dios, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Estamos viviendo en tiempos de apostasía en la iglesia. En esos tiempos estamos ahora. Tiempos de apostasía. Vea lo que dice Isaías. Estas son las consecuencias para aquel que continúa y no quiere acercarse, continúa en rebeldía, porque cuando está así se está rebelando contra Dios. Isaías 1:5. Isaías 1:5. Isaías 1:5. Pero gracias a Dios por su gracia. Isaías 1:5 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desea la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Por qué? Porque aquel que es apóstata, viene el juicio de Dios contra él, contra su vida. Viene el juicio de Dios. No va a haber descanso para ti. No va a haber descanso, no va a haber sanidad. Hay aquel que Dios nos avisa y dice, y que nos ha avisado el proverbio, no lo anoté, pero dice el proverbio de que hay que aquel que se le anuncia y que anunciándosele endurece su cerviz, dice que de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Para el apóstata, está hablando el apóstata, del que está jugando a ser creyente. Ya defínete en este día que vas a ser creyente, si eres creyente. ¿Por qué queréis ser castigados? ¿O estamos pidiendo ser castigados?
Oh, Dios no castiga. Sodoma, Gomorra, el diluvio. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. El juicio de Dios viene, iglesia. El juicio de Dios viene. Y va a comenzar con nosotros, con la iglesia. El juicio de Dios viene. Es irremediable porque el juicio de Dios viene. Tengamos cuidado de no apostatar. Tengamos cuidado de no apartarnos de la fe genuina en Cristo Jesús. De no abusar de la gracia de Dios. Porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Conclusión para aquel y todos nosotros. ¿Qué debo de estar haciendo en tiempos peligrosos? Debo de estar con una expectativa de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo debo de estar viviendo en estos tiempos peligrosos? Con la expectativa que Cristo viene a cualquier hora. Mateo 24. Algunos parece que dicen, no ha venido. Miren cuánto han prestado por la gracia de Dios, por eso no ha venido, por la dispensación, porque Dios es misericordioso, grande en misericordia. Mateo 24. Mateo 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, oh hermanos, ¿qué debo de estar haciendo yo como creyente, como iglesia? Estar velando, estar a la expectativa, alzar la mirada, mis ojos al cielo, porque puede ser que hoy venga. Las 10 vírgenes, 5 estuvieron expectativas, a la expectativa dijeron cuando voy a llenar mi lámpara de aceite, porque cuando el novio venga, yo me voy con él. El aceite es una tipología del Espíritu Santo de Dios, el aceite. Y ellas, las que tenían a Cristo, las que tenían el Espíritu Santo de Dios, se fueron. Las que insensatas, las que dijeron, no, tarda en venir, vamos a seguir en la fiesta. Let's party, vamos a la fiesta, que siga la fiesta, que siga. Vamos a seguir viviendo nuestras vidas, porque tarda el maestro. Mira cuántos años no han pasado. He escuchado a cristianos que dicen, pastor, pero miren, la venida de Cristo se ha estado predicha desde hace miles de años, porque Dios es un Dios en grande misericordia y ha estado dado tiempo para que nosotros, para que la gente no se pierda, para que vengan al conocimiento de su gracia. Es por eso, gracias le damos a Dios por su gracia inmerecida. Debo de estar esperando su regreso, porque Él a cualquier hora puede regresar. A cualquier hora puede regresar. Esto nos debe mantener con la mirada, como yo dije, puesta en el cielo. ¿Qué quiero decir con la mirada puesta en el cielo? En otras palabras, déjame te digo aquí, estar enfocado en las cosas espirituales, más que en las materiales. Estar enfocado, porque las cosas materiales son importantes, pero se van a quedar. Mi casa se va a quedar, mi closet lleno de vestidos y mi closet lleno de zapatos y de pantalones, y mi esposa me dice, saca todo eso del closet, y porque ya no me quedan, pero yo conservo. Si son como yo conservo. No me gusta el regalo, y como que Dios me multiplica. Regalo 2 camisas y me regalan 3, y no me puedo deshacer. Regalo un pantalón y me regalan 2 pantalones. De una u otra forma, y entonces sigue creciendo. Tengo ahí como una mini pulga, un mini thrift store, y un closet para mí. Eso se va a quedar. Eso se va a quedar. El carro se va a quedar. La casa se va a quedar. La esposa no se queda si es creyente, gloria a Dios. A ver. La esposa se va con nosotros también. Los hijos se van a quedar algunos, y esto es tristeza. Unos de nuestros hijos se quedarán porque no creyeron en Cristo. Unos familiares se irán con nosotros, los que creyeron en Cristo. Otros familiares se van a quedar. Va a ser triste ese día, porque yo sé que algunos
que somos egoístas, decimos, Señor, pero ¿por qué no has venido? Mira cómo estoy pasando. Mira, si tú vinieras ahora, no estaría yo sufriendo por lo que estoy sufriendo. Pero somos egoístas. Él no ha venido porque todavía está esperando que algunos más familiares nuestros procedan al arrepentimiento, crean en Cristo Jesús. Por eso no ha venido. Porque todavía este tiempo que estamos viviendo es de su gracia. Se ha extendido su gracia. Su gracia. Estamos disfrutando de su gracia. ¿Qué debo de estar haciendo en estos tiempos? No enfocándome en eso material, eso se va a quedar. No digo que no nos enfoquemos y sigamos edificando. Hay que seguir edificando, hay que seguir creciendo, hay que seguir haciendo, hay que seguir estudiando. Mucha gente dice, escuché a un estudiante que dijo, bueno, ya no voy a estudiar ninguna carrera porque Cristo viene. No, hay que estudiar, hay que prepararnos. Hay que prepararnos. Hay que prepararnos. Debo de enfocarme en las cosas que son de valor, no en las cosas que no son de valor. ¿Qué son las cosas de valor? Las espirituales. Debo enfocarme en este tiempo en seguir aprendiendo más de su palabra. Seguir invirtiendo tiempo. El tiempo que invirtamos no es un gastar tiempo. Mucha gente le dice a la gente, vas a perder tiempo a la iglesia. No es perder tiempo. Es más bien ganar tiempo. Es más bien invertir tiempo. Porque mira, vemos a la gente, a todos los amigos de parranda que me juntaba yo, que ahora yo regreso a ese lugar y los ves, y yo los veo y pareciera que tuvieran, con todo respeto, como 70 años, a los que tienen aquí 70 años, acabados. Y me dicen, ¿y qué te ha pasado? Lo único que se ve, la señal del tiempo a mí es en mi cabeza, pero el rostro, gracias a Dios que todavía, les voy a decir qué crema uso. Después no uso crema. Pero sí están acabados porque el vicio, joven, las drogas te consumen, el estar fuera de la casa de Dios te consume, todo eso nos consume. Pero estar en Cristo nos gana, hay victoria, hay alegría. Dice la Biblia que aunque el cuerpo exterior se va desgastando, interiormente se va renovando día a día. Quiere decir que yo estoy más joven hoy en día que antes. Mi espíritu está más joven. Sí, estamos jóvenes en Cristo, somos jóvenes, algunos hasta son bebés en Cristo todavía. Y algunos están gateando, otros están caminando, otros ya están creciendo, pero son bebés, somos bebés, dice la Biblia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Y mira, una de las cosas que el apóstata hace es apartarse de la verdad, de la leche espiritual. No te apartes, hermano, porque esta es la leche espiritual, la que nos va a alimentar en tiempos peligrosos, la que nos va a dar aliento en tiempos peligrosos, en los tiempos que estamos viviendo, buscando más de Él. ¿Qué debo estar haciendo en estos tiempos peligrosos? No solamente con la expectativa que Él viene, pero estar activo en la iglesia, donde Dios me ha puesto. Estar activo en la iglesia. ¿Qué estamos haciendo para Cristo? Si viniera Cristo en este día, ¿cómo nos encontraría? ¿Cómo está tu vida con Él? ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? Ahora voy a hacer más y cierro con esto. ¿Cómo está mi relación con Él? Ahora, si Él viniera hoy, si Él viniera, ¿cómo está nuestra relación? ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Cómo está? ¿Está tibia? ¿Está fría? ¿O está un poco calientita? ¿Y cómo está nuestra relación con Él? Si Él viniera en este día, ¿se avergonzaría de nosotros? ¿O tú te avergonzas? Porque hay veces que nos avergonzamos de Él, nos estamos avergonzando de Él. ¿Cómo estaría? ¿Cómo está nuestra vida delante de Él? ¿Cómo está? Voy a ir también, para que no se sientan los de este lado, voy a ir acá. ¿Cómo está? ¿Cómo estaría? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Cómo está? Él sabe, a Dios no lo podemos engañar. Él sabe si estamos más cerca de Él que cuando creímos, o Él sabe si estamos apartados. Él sabe. Aquí por fuera podemos aparentar una cosa, pero por dentro Él sabe. Él sabe cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida.
¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Hemos crecido o nos quedamos estancados? Algunos se quedaron estancados aquí en la pandemia. No, es que la pandemia, no, es que la pandemia y nos quedamos estancados. Ya todo es, llamas a alguna compañía ahora y dicen, no, COVID-19. No podemos llegar la orden no puede llegar. La orden que se tomaba next day, ahora es 2 days, o 2 días. El COVID-19. Algunos se quedaron estancados ahí. Dios sabe todas las cosas. ¿Dónde estamos en este día? Él conoce, Él sabe, no lo podemos engañar. ¿Dónde estamos? Dios ha demostrado de su gracia sobre nuestras vidas. Estamos disfrutando de su gracia y su misericordia en este día. Y en este día Él te invita a que ahora la solución, gloria a Dios por su gracia de Dios. ¿Qué, pastor, si yo me he apartado y si me encuentro lejos y me encuentro frío? ¿Qué hago? ¿Espero el juicio de Dios? ¿La condenación de Dios viene sobre mi vida? Gracias a Dios que tiene misericordia. Dice la Biblia, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, tus pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados, sea de apatía, porque estás apático con las cosas de Dios, te has apartado de la fe en base de que ya no estás tan cerca de Él como antes. Confiesa ese pecado en esta mañana y Él te va a perdonar. Él muestra de su gracia. Yo te invito a que nos pongamos de pie en esta mañana. Confiésalo, que Él, y si tú vienes a Él arrepentido, confesar y arrepentirse no es confesar solamente yo me arrepiento, Dios, perdóname, y voltear hoy mismo y seguir haciendo y seguir viviendo como antes.